Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el día de hoy con todo el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándole que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, sintonizándonos por el 89.5 de FM, así como por el 24.1 de televisión abierta y todos los demás medios de radio y televisión digital. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para platicar un tema muy relevante en términos de economía y finanzas a nivel nacional. Comenzamos hoy el lunes 12 de mayo de 2025, siendo ya las 9 en punto de la mañana, desde la capital queretana. Tenemos algunos datos económicos, nada realmente significativo. El precio del petróleo sigue por debajo de $70, tanto West Texas Intermediate como el petróleo Brent. El tipo de cambio alrededor de la banda de 20 pesos por dólar. Ningún cambio tal vez demasiado significativo para esta semana. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda. Él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Cuenta con el máster en Justicia Constitucional y Garantías Electorales por la Universidad de Castilla. Actualmente es investigador y asesor jurídico en materia constitucional y electoral, y el día de hoy pues estará con nosotros para hablar en materia de competencia económica. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Buenos días, estimado Bruno. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que nos acompañas el día de hoy para platicar este tema tan relevante. Hemos hablado recientemente sobre algunos cambios estructurales que se han planteado en materia de política económica en nuestro país, incluyendo la desaparición de algunos organismos autónomos, algo que a título personal como economista me parece pues tal vez un retroceso, hablando de materia político-económica, y concretamente el día de hoy pues estará el doctor para comentarnos sobre una institución muy importante, hablando de, como ya lo hemos referido al comienzo del programa, la materia de competencia económica. Tenemos este concepto económico tan interesante, tan relevante. Recordemos que ya decía la propia Comisión Federal de Competencia Económica, se compite para mejorar. Cuando tenemos diversos agentes económicos implícitos en una cierta economía doméstica, ¿qué es lo que sucede? Pues estos agentes tienden a competir entre sí para que, pues de alguna forma, el consumidor pueda elegir el producto o el servicio que le parezca mejor. Por eso es que la competencia es un incentivo para mejorar la calidad y la cantidad de los productos. En este sentido, recordemos que con base en nuestro artículo 28 constitucional, donde nos refiere pues varias cosas, viene un apartado donde se menciona la política antimonopolio, de donde deriva justamente la Ley Federal de Competencia Económica de entre 1992 y 1993. Luego vienen una serie de reformas, la primera reforma en el 2006, la segunda reforma en el 2011 y nuestra nueva Ley Federal de Competencia Económica para el 2014. ¿Por qué es tan importante este apartado dentro de nuestra economía que le hemos pues conferido no solamente una ley, sino pues una comisión y además unos tribunales especializados? Pues para eso está el día de hoy el doctor Carlos, que nos hablará un poquito en materia de la COFECE. Si pudieras darnos una introducción, estimado doctor. Claro que sí, Bruno. Sí, muchas gracias. Pues mira, creo que lo has resumido de manera muy importante. Al día de hoy, fundamentalmente, tenemos una gran preocupación desde el ámbito del derecho, porque se acaba de presentar esta propuesta de reforma de la Ley Federal de Competencia Económica, en la que si bien no se toca el artículo 28 constitucional, sí en cambio hay una pretensión de sustituir la Comisión Federal de Competencia Económica por una comisión antimonopolio. Entre otros graves cuestiones que yo advierto en la iniciativa que se está discutiendo en el Senado de la República y que posiblemente se apruebe en el siguiente periodo extraordinario de sesiones, es que habíamos llegado a tener una Comisión Federal de Competencia Económica diseñada como órgano constitucional autónomo, donde se integraba por 7 comisionados. Sus resoluciones, efectivamente, como bien señalabas, propiciaban la competencia, se regulaban los mercados, bienes, servicios, productos,
y esto hacía que el consumidor final tuviera mejores beneficios. Hoy día no se trata solamente de sustituir un órgano constitucional autónomo por un órgano llamado Comisión Antimonopolio, porque nos retrotraemos a un pasado que ya lo utilizamos, ya tuvimos ese tipo de diseños institucionales y no tuvo los mejores resultados. Me parece que sí vamos a retroceder, sobre todo porque tanto los estudios económicos, jurídicos, la propia Corte en su interpretación económica, lo que bien decía es un órgano constitucional autónomo tiene una ley, tiene jurisprudencia, tiene actividades y es lo que en el derecho internacional conocemos como un regulador. Entonces, hoy sustituir ese regulador, que lo que tú dijiste es completamente cierto, que al normar todos estos productos, todos estos bienes y servicios y colaborar con el Poder Judicial a través de estos tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ahora sí podemos tener algún problema incluso de cumplimientos internacionales. Claro que sí, me parece sumamente interesante lo que nos mencionas, doctor. Es muy importante pues hablar primero de qué es o mencionar qué es un monopolio. Recordemos que un monopolio en términos económicos es cuando solamente tienes un productor ofreciendo un solo servicio dentro de una economía. Es decir, no hay nadie más que pueda proveerte este producto o este servicio dentro de cierta delimitación económica. Esto genera ciertas asimetrías. ¿Por qué interviene de forma directa el gobierno a través justamente de la positivización de la norma, es decir, de la ley? Porque se deben de regular. Si en una economía tenemos un solo productor de algún bien o servicio, lo que va a suceder o lo que se ha observado históricamente es que se tienden a generar ciertos vicios económicos. El que yo no tengo un incentivo para mejorar el producto o el servicio que estoy yo proveyendo dentro de este marco económico, pues va a generar que en el largo plazo no tenga tal vez este incentivo para hacer un mejor producto. Además, adicionalmente, el nivel de precios pues tenderá a subir, dado que no hay algún otro competidor de forma directa, pues ¿cuál es el precio que yo voy a establecer siendo un monopolista? El precio que esté dispuesto el mercado a aceptar. Es decir, el tope va a ser hasta dónde me siguen comprando, lo cual será un precio elevado. Por eso es que existen este tipo de instituciones, como es la Comisión Federal de Competencia Económica con su propia ley, donde se restringen propiamente todavía en la ley vigente las funciones o los comportamientos monopólicos absolutos, las prácticas monopólicas absolutas, dice la ley, prácticas monopólicas relativas y concentraciones económicas. Como economista yo le diría oligopolio, como viene concebido en la ley, pues dice concentraciones económicas. Y bien específicamente ya definido cuáles son estas circunstancias por volumen de operación, por montos específicos en dinero, hablando de fusiones, donde ya se podría considerar que se constituye cualquiera de estos actos que son limitados por ley. En este contexto, si nos pudieras mencionar, doctor, ¿cuál es el papel que juega actualmente la COFECE en nuestro sistema económico mexicano, así como qué argumentos se han planteado para justificar la sustitución por una nueva comisión antimonopolio? Sí, claro. Poder y derecho y economía, me parece que son dos caras de la misma moneda. El papel de la Comisión Federal de Competencia Económica fue un papel relevante como órgano regulador. ¿Eso qué quiere decir? Que dictó providencias, acuerdos, lineamientos para que precisamente el mercado se regulara y todos pudiéramos tener un mejor acceso a precios, limitando precisamente el poder y el dinero para que esto pudiera circular de mejor forma. Lo estoy tratando de decir de manera ciudadana, ¿no? Para todos poder comprender esos conceptos económicos que luego nos cuesta trabajo a todos. Para mí, desde su creación, su formación, su consolidación, ha cumplido con su papel constitucional, con la visión que a nivel internacional estos órganos reguladores cumplen. Hoy la iniciativa de ley que se ha presentado establece que se tiene que reivindicar el papel neoliberal que estableció a esta comisión.
Me parece que ese discurso es equivocado, que más bien tenemos que analizar que la Comisión Federal de Competencia Económica sí sirvió y apoyó mucho a los productores de bienes, de servicios, y que en esa tesitura quizá todos podemos participar en el Congreso de la Unión, eventualmente, como el caso de telecomunicaciones. Telecomunicaciones, cuando se presenta en el Congreso, pues nos dimos cuenta que podía haber mejoras, y se está llevando a cabo un ejercicio de parlamento abierto. Me parece que en el caso de competencia económica también todos los actores pueden participar, porque si dejamos que sucedan cosas como las que están planteadas, por ejemplo, que la información reservada o confidencial la clasifique el propio órgano. Esto tiene que ver con el diseño que ya también cambió del INAI, pero sí hay una serie de inconsistencias, yo lo diría. Hay planteamientos que ya la Corte, en esa interpretación económica del derecho de la 9ª y la 10ª época, ya había avanzado, ¿no? Entonces vamos a regresar, lo cual me parece grave, Bruno. Claro que sí, y como tú ya mencionas, no solamente para la COFESE, sí. La cuestión es si se tiene algún organismo autónomo, pues es precisamente para evitar que una misma institución sea juez y parte. Así es. El decir, sí, yo voy a determinar una conducta, pero pues yo también la voy a sancionar, y yo también estoy además involucrado con algún otro organismo directamente de gobierno. Bueno, pues tal vez no es lo más adecuado hablando de planeación económica. Tenemos varios ejemplos de organismos autónomos que funcionan pues de una forma muy adecuada. El Banco de México, que sabemos que es un organismo descentralizado, autónomo en su función, y bueno, que tiene una función muy específica, que es la de preservar el poder adquisitivo a través del control de la masa monetaria, de las tasas de interés, etcétera. El INE, el Instituto Nacional Electoral, sería otro ejemplo, otro claro ejemplo de la importancia de la autonomía, el hecho de que el gobierno pues, se viera involucrado de forma directa en las elecciones, pues podría comprometer justamente su función al ser, como ya lo dijimos, juez y parte. De la misma materia, en acceso a la información, el IFAI, posteriormente INAI, como ya lo has referido, la Comisión Federal de Competencia Económica, que dentro de la justificación que se plantea, se habla precisamente de pues, incrementar el presupuesto, incrementar sus facultades, incrementar su autonomía, pero es hasta casi contradictorio el decir incrementar la autonomía y al mismo tiempo que lo absorba la Secretaría de Economía, ¿no? Donde sí deberemos de ver próximamente pues que realmente se va a incrementar tal vez esta parte económica, presupuestal, para que realmente pueda tener un mayor alcance. Porque si yo en la norma digo va a tener un mayor alcance, pero no incremento en este mismo sentido el recurso presupuestal, bueno, pues no habría forma de poder llevar a cabo tal vez estos... por ejemplo, hay un apartado donde se habla de procesos más ágiles con periodos más cortos. ¿Esto cómo lo logro? Pues con una mayor capacidad de procesamiento de la información, tal vez más personal. Si yo recorto el presupuesto, bueno, pues tal vez no sea lo más eficiente o no se llegue a estos resultados esperados, donde también se observa pues algunas modificaciones relevantes, el incremento en las sanciones, el no tener que pues comprobar la afectación directa de una de estas conductas que eran sancionadas. Bueno, pues parece más estar orientado a una modificación de orden recaudatorio, lo cual no debería de ser, porque si tenemos una conducta limitada en ley es para limitarla, no para recaudar más, pero bueno, pues deja entrever algunas señales que tal vez no son tan claras en materia económica. Dentro de ello me gustaría pues seguir comentando contigo, doctor. Sí. ¿Cuál es la situación de la COFESE? La sustitución de la COFESE por una nueva comisión me gustaría saber si implica una reforma constitucional o podría realizarse mediante otro tipo de reformas legales, así como qué principios constitucionales estarían en juego. Sí, muchas gracias. Me parece que toda esta lógica que habíamos avanzado en la última década del
del siglo pasado y todo lo que va de este siglo en materia constitucional y económica, que tuvo por objeto robustecer estos órganos constitucionales autónomos, sí puede romperse con esta iniciativa. Efectivamente, lo que se propone es sustituir a la Comisión Federal de Competencia Económica por una comisión antimonopolio, como ya bien dijiste, sectorizada a la Secretaría de Economía. Pasar de 7 comisionados a 5 comisionados. Designación directa por el titular del Ejecutivo Federal. Eso no pasaba en el anterior modelo porque se comparecían los comisionados ante el Senado de la República, después de un escrutinio público abierto, vigoroso, se designaban a las personas titulares, que normalmente todas tenían gran experiencia en mercados financieros, en reguladores, justamente para evitar estas asimetrías de los mercados. Es decir, era una experiencia probada. Había una comparecencia de 2 poderes donde pues, se designaba a los mejores perfiles. Con este nuevo cambio, pues ahí podemos ver un principio que ya se trastoca, ¿no? Con el solo hecho de presentar la reforma, que es el principio de independencia. ¿Requería reforma constitucional? Pues sí requeriría reforma constitucional, porque si no muchos de los cambios que se están planteando van a venir en inconstitucionales. Sin embargo, pues qué principios yo advierto, y lo digo aquí en mi casa de estudios como libertad de cátedra, advierto que se rompe la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la certeza, el principio de transparencia también, porque ahora será el propio regulador el que va a clasificar la información, y tú mejor que nadie lo sabe como economista, que la información en economía es poder. Entonces, si vamos a tener por ahí dejos de flujos de información que no transcurran como debe ser, vamos a tener un problema. Entonces, pues sí se requeriría una reforma constitucional, no creo que se vaya a plantear, sí hay algunas contradicciones, tiene que mejorarse, sobre todo el hecho que no olvidemos nuestra tradición constitucional. Nuestra tradición constitucional nos permitió avanzar hacia estos órganos constitucionales autónomos y concretamente la Comisión Federal de Competencia Económica y Telecomunicaciones no solo eran conquistas democráticas, porque quizá no se advierta como el INE o el INAI o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Fiscalía, pero su trabajo es de una expertise técnica, de una entelequia constitucional que tiene que ver con tratados internacionales, con mercados financieros, que sí requiere mucha seriedad, que requiere mucha objetividad, y precisamente la Corte desde la novena época trazó una línea jurisprudencial y dijo: los órganos constitucionales autónomos tienen que tener independencia técnica, especialidad. Entonces no podemos dejar que la política contamine este tipo de órganos, porque si no, quienes vamos a resentir el daño, quienes vamos a resentir el perjuicio, vamos a ser los usuarios de cualquier bien o servicio, porque hoy día pues, los mercados se van regulando, se les sanciona cuando esto no sucede. Pero si esto llega a acontecer como se está planteando, pues sí vamos a tener problemas, estimado Bruno. Sí, por supuesto, y como tú ya mencionas, dentro de los organismos autónomos lo que vemos es que generalmente son unidades especializadas muy técnicas, sí. Donde las personas que se encuentran en los más altos niveles pues tienen unos perfiles muy específicos. El cambiar tal vez a este esquema donde el Ejecutivo determinaría quién se encarga o quién está en el primer nivel, bueno, pues se asemejaría más a una Secretaría de Estado, así es, donde tal vez se habla de un puesto de confianza y no tanto de un puesto de expertise técnica. En este mismo sentido, pues quería preguntarte si es que existen precedentes en la jurisprudencia mexicana sobre la supresión o modificación de organismos autónomos. Sí, Bruno. Mira, no existe como tal, porque nuestra línea jurisprudencial era más bien de evolución. Pasamos, como bien dijiste, del IFAI al INAI, del IFE al INE. Por supuesto. Concretamente donde se les aumentaban mayores facultades. Lo que la jurisprudencia ha dicho: un órgano constitucional autónomo es un órgano técnico que hay que especializarlo y dejar de lado las presiones. Por eso se les dota de garantías de objetividad y de imparcialidad para que resuelvan de forma técnica, ¿no? Entonces, que así imaginemos que llega una persona sin perfil al Banco de México, pues no quiero ver el problema que esto claro. va a detonar. Entonces, concretamente, la jurisprudencia mexicana, la jurisprudencia constitucional, aportó todos los elementos precisamente para fortalecer estos órganos.
De lo que ahora se está planteando en la iniciativa de ley es sustituir este órgano constitucional autónomo por un órgano desconcentrado, lo que de suyo ya rompe, trastoca el orden constitucional. Eso sí, creo que va a estar complicado poderlo procesar, pero bueno, necesitamos pues que esto acontezca, ver qué temas en el derecho internacional se pueden plantear, porque me parece que los organismos reguladores a nivel internacional cumplen con una función, y si nosotros les quitamos esa posibilidad de hacer su trabajo, pues además del daño en los mercados que vamos a encontrar, también vamos a advertir riesgos en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Claro que sí, y que además puede mandar una señal negativa al mercado en el corto plazo, y sustituir inmediatamente tal vez una institución tan importante como es la COFESE por una comisión dependiente de un organismo o de una secretaría de gobierno, pues tal vez tendría una implicación directa en los mercados tanto nacionales como internacionales en materia de flujos económicos y comerciales para nuestro país, porque se hablaría justamente de trastocar también hasta el propio Estado de Derecho. Dentro del derecho internacional, sabemos que nos alineamos a distintas normas supranacionales. El tener una comisión de competencia económica no es exclusivo de México, pues podemos ver este mismo tipo de comisión en todas las economías desarrolladas. Estados Unidos, que pues, es nuestro principal socio comercial, la Unión Europea, que también es relevante para términos económicos a nivel internacional. Dentro de ello, ¿qué lecciones podrían derivarse del diseño institucional de agencias antimonopólicas de otros países, así como si la eliminación de pues la COFESE mejora o debilita la aplicación del derecho de competencia en nuestro país? Sí, claro. A mí me parece que fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, donde comienzan a surgir estos modelos del Estado regulador a través de sus agencias, el gobierno se da cuenta de una cosa muy cierta, que tiene que sacar la mano de los procesos económicos. El gobierno tiene que diseñar su política económica, pero no intervenir en la economía. Claro. Y para eso creo que la historia latinoamericana y la norteamericana nos pueden dar muchas muestras, ¿no? Fundamentalmente yo advierto que cuando el Estado se mezcla con temas económicos no hay buenos resultados, y eso lo entendió Estados Unidos a partir de muchas resoluciones de su corte. Logra resolver que es mejor que existan este tipo de órganos que institucionalicen los conflictos privados y les den una salida dentro del sistema político, dentro del sistema económico, porque no hacerlo así es cuando genera los grandes problemas económicos en esos países. Claro que sí. Bueno, me parece bastante interesante lo que nos ha comentado el día de hoy el doctor de los Cobos. Agradecemos su participación por haber por haber podido acompañarnos el día de hoy. Me parece una radiografía importante el hablar de los organismos autónomos, específicamente la materia de competencia económica, donde, bueno, tras este recorrido pues hemos podido llegar a algunas conclusiones, el observar cómo el transformar este tipo de instituciones, o tal vez darles un mayor grado de especialización, pues tiende a ser más eficiente en el largo plazo, más que absorberlas tal vez por algún organismo dentro del mismo gobierno o quitarles esta autonomía. Dentro del devenir histórico, el análisis de diferentes economías, pues lo que podemos observar es que se tiende más a la eficiencia cuando se mantiene o se preserva su autonomía. Si quisieras darnos algún comentario final, estimado doctor, nos queda un minuto. Gracias, estimado Bruno. Pues finalmente que estemos todos atentos al desenvolvimiento de estas dos grandes iniciativas que se presentaron en el Senado de la República, competencia económica y telecomunicaciones. Hoy todas están desarrollando los foros en materia de telecomunicaciones. Estemos atentos y que, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades observemos y participemos para que estas iniciativas lleguen a un buen rumbo. Muy bien, este es el programa Economía al Día, en pesos y centavos. Le agradecemos que nos haya sintonizado el día de hoy, así como a la producción de TV UAC y a todos los que nos escuchan. Muy buen día. Gracias.
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.